A ver, pensemos en la tabla periódica. No es solo ese póster que todos vimos en el salón de clases, ¿verdad? Es mucho, mucho más que eso. De hecho, es uno de los mayores logros de la ciencia. Y no es nada más un mapa de la materia, es la increíble historia de cómo la ciencia aprendió a predecir el futuro. Hagamos un ejercicio de imaginación. Pensemos que somos científicos en el siglo XIX. Constantemente se están descubriendo nuevos elementos, uno tras otro, y cada uno tiene sus propias reglas, sus propiedades únicas. Es un caos. ¿Por dónde empezar a ordenar los ladrillos con los que está construida la realidad misma? Es ser el rompecabezas gigantesco al que se enfrentaba la química en ese entonces. Y de verdad que era un caos, ¿eh? Para mediados de los 1800, los químicos tenían una lista que no paraba de crecer, pero sin ningún sistema, sin una ley que conectara un elemento con el otro. Era como tener todas las piezas de un rompecabezas, sí, pero sin tener ni la más remota idea de cómo es la imagen final. Faltaba la caja. Para 1869, ese número ya había llegado a 63. Con tantos personajes en el escenario, por decirlo de alguna manera, la comunidad científica necesitaba, pero ya, un guión. Una forma de organizar todo esto para poder estudiarlo y, lo más importante, para empezar a entender por qué se comportaban como lo hacían. Y así fue como arrancó la gran búsqueda del orden. Varios pioneros que actuaron casi como detectives científicos se lanzaron a la aventura de encontrar un patrón, una lógica escondida en medio de todo ese desorden de la materia. Los primeros pasos, fueron pequeños pero importantísimos. Todo empezó con algo muy básico. Lavoisier, en 1789 dijo, metales por aquí, no metales por acá. Simple. Décadas después, Dobereiner encontró algo más interesante, las tríadas, como pequeñas familias de 3 elementos que se parecían. Pero la cosa se puso buena con John Newlands en 1864. Él tuvo una idea casi musical. Se dio cuenta de que las propiedades parecían repetirse cada 8 elementos, como una octava en el piano. Ya se estaba acercando a la verdad. Pero claro, como suele pasar, las ideas nuevas y revolucionarias a menudo son recibidas con burlas. A Newlands, sus colegas, en tono de broma le preguntaron que por qué mejor no los ordenaba alfabéticamente. Imagínense, su ley de las octavas fue totalmente ridiculizada, y esto nos enseña lo difícil que es, a veces, cambiar la forma de pensar. Y entonces, en medio de todo esto, entra en escena Dmitri Mendeleev. La historia es curiosa, porque todo fue impulsado por una necesidad muy práctica. Necesitaba escribir un libro de texto que fuera claro, los principios de química. Pero al hacerlo, no solo iba a organizar el presente, sino que sin saberlo del todo, iba a predecir el futuro. Y aquí, justo aquí, es donde está el chispazo de genialidad. Lo que hizo a Mendeleev diferente a todos los demás es que él entendió que el patrón no estaba completo. Su gran audacia no fue lo que puso en su tabla, sino lo que dejó fuera. Dejó espacios vacíos, huecos. Estaba básicamente profetizando que ahí iban elementos que la humanidad todavía no había encontrado. A estos elementos fantasma, por así decirlo, les puso nombre, los Eka elementos. Usó un prefijo sánscrito, Eka, que significa uno. Así que no solo les dio un nombre provisional, sino que se atrevió a hacer lo impensable, predecir cómo serían. Describió con un detalle asombroso cómo se comportaría el Eka aluminio o el Eka silicio, todo basándose en el patrón de sus vecinos en la tabla. Y aquí es donde la historia se pone increíble. La profecía se hizo realidad. 15 años después de que Mendeleev hablara del Eka silicio, se descubre un nuevo elemento, el germanio, y ahora veamos la tabla. El peso atómico casi idéntico, la densidad clavadísima, hasta el color. La predicción era prácticamente perfecta. Esta fue la prueba definitiva. La tabla no era un simple catálogo, era una máquina de predicción. Hay una idea que resume su éxito a la perfección. Mendeleev no forzó a los elementos a entrar en una tabla, dejó que los elementos formaran la tabla. Y esa es la clave. No impuso sus ideas sobre la naturaleza, más bien escuchó con atención el patrón que los propios elementos le estaban revelando. Pura genialidad. Pero ojo, la historia no acaba ahí. La tabla de Mendeleev, a pesar de ser una genialidad, todavía tenía algunos detallitos, algunas anomalías que no cuadraban del todo. Y es que estaba ordenada por peso atómico. Faltaba una última pieza, el ajuste final para que el rompecabezas quedara perfecto. Y el gran cambio, la pieza que faltaba, fue un nuevo principio organizador. Se pasó del peso atómico al número atómico.
Gracias al trabajo de un físico brillante, Henry Moseley, allá por 1912, se descubrió que la verdadera identidad de un elemento no es su masa, que puede variar un poquito, sino algo mucho más fundamental, el número de protones en su núcleo. ¡Pum! Era como encontrar el número de serie único y exclusivo para cada elemento, un identificador perfecto que no cambia. Y la ley de Moseley fue justo ese ajuste de precisión que la tabla necesitaba. Resolvió de un plumazo las últimas inconsistencias que quedaban. Puso en su lugar correcto a pares que daban lata, como el cobalto y el níquel. Confirmó el orden de otros, como el telurio y el yodo. Incluso demostró que no había ningún elemento escondido entre el hidrógeno y el helio. De repente, el orden de los elementos ya no era una interpretación brillante, sino una ley fundamental de la naturaleza. Y esa es la belleza de la tabla, ¿no? Que no es una pieza de museo, una reliquia del pasado, no. Es un documento vivo, una obra que sigue creciendo y evolucionando gracias al trabajo de muchísimos científicos a lo largo de la historia. Y aquí es fundamental hacer una pausa y reconocer que esta es una historia colectiva, y que el mapa de la materia fue completado por pioneras absolutamente brillantes. Hablamos de nombres como Marie Curie, que no descubrió uno, sino dos elementos, o Lise Meitner e Ida Noddack, cuyos descubrimientos fueron cruciales para llenar esos huecos en la tabla. Y todo esto en una época que, seamos honestos, a menudo ignoraba sus enormes contribuciones. Ya en la era moderna, figuras como Glenn Seaborg literalmente empujaron las fronteras de la realidad. Su equipo logró algo que suena a ciencia ficción: sintetizar elementos superpesados en laboratorios, o sea, materia que no existe de forma natural en nuestro planeta. Y con ellos, se tuvieron que añadir filas completamente nuevas al final de la tabla. El resultado de todo este viaje es la tabla que conocemos hoy. Una estructura súper elegante que organiza toda la materia conocida, desde el ligerísimo hidrógeno hasta los elementos sintéticos más exóticos y de vida corta. Es un verdadero monumento al poder del orden y, sobre todo, de la colaboración científica a través de los siglos. Pero el viaje, claro, no ha terminado. La tabla, igual que la ciencia misma, siempre está mirando hacia adelante. Ya hay espacios ahí, esperando a los elementos 119 y 120. Y la pregunta que nos queda en el aire es, cuando finalmente logremos crearlos, ¿qué nuevas propiedades, qué nuevos secretos del universo nos van a revelar?